Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y a América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a Canal 44. Queremos darle la más cordial bienvenida también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara e invitarles para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, y a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Como todos los días, tendremos un programa completo. Estaremos abordando dos temas de lo que poco hemos hablado, pero que sin embargo cada vez se vuelve más relevante. Nos referimos al término denominado bioseguridad. ¿Qué pasará una vez que poco a poco nos vamos reincorporando en el planeta a la llamada nueva normalidad, a la evolución rápida también de la pandemia de COVID-19 en el escenario 3 que ya están atravesando varios países de América Latina y, por supuesto, el reingreso a cada uno de los ámbitos que anteriormente en el que el humano se desenvolvía? Estaremos hablando también de otro aspecto que ha sido muy importante recientemente, la bioética, este plan, este programa que algunos países han hecho públicos para instruir a su personal médico en la toma de decisiones ante la premura que muchas veces genera la pandemia por COVID-19. También estaremos hablando de la Organización Mundial de la Salud, que hoy está advirtiendo de la escasez de equipo médico, lo que ya está provocando que los encargados de la salud pongan en riesgo su vida. Y tendremos reportes desde la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California, en Estados Unidos, y viajaremos también a Italia, así como, por supuesto, el reporte acostumbrado desde Ginebra, Suiza. Iniciamos. La bioseguridad debe darse desde un enfoque integral comunitario para reducir riesgo ante la propagación rápida de la pandemia por COVID-19. En el nuevo milenio, la seguridad y protección debe ir desde un sentido integral comunitario, tomando en cuenta que todos estamos en riesgo ante un nuevo virus. La bioseguridad es de interés internacional ante nuevas amenazas en donde la responsabilidad social es prioritaria. En este camino de protección debería también prevalecer la información para lograr reducir riesgos masivos. El esquema de procedimientos preventivos de bioseguridad deberá extenderse a todos los sectores, no solo en el ámbito hospitalario, para proteger la salud del personal ante riesgos biológicos a los que está expuesto en el desempeño de sus funciones, también los pacientes y al medio ambiente. Ante la evolución rápida del virus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad COVID-19, la respuesta de atención sanitaria mundial debe ir coordinada con la prevención y control de la infección, protegiendo a todos. Si bien la bioseguridad está enfocada más hacia el personal de salud y laboratorios, hoy, con 3.756.000 personas afectadas por la pandemia del milenio, recuperándose 1.245.500 y dejando a su paso 265.000 muertes, asumir este enfoque desde lo social sería de vital importancia para prevenir rebrotes. El nuevo coronavirus vino a modificar y cambiar varios paradigmas sanitarios. Este paso no ha sido fácil como se esperaba. Caminar por un sendero debe ir acompañado de la infocomunicación unificada para navegar en un mismo trayecto preventivo universal, con un desarrollo social integral en donde cada individuo sepa cómo actuar ante una contingencia sanitaria. Con la globalización, avances tecnológicos y aparición de nuevas enfermedades, la propuesta es la bioseguridad social enfocada en el autocuidado, universalidad, barreras de protección e inmunes como las vacunas y en las medidas de eliminación de riesgos futuros. Informó Isaura López Villalobos.
Muchas gracias a nuestra compañera Isaura López por plantearnos en esta pieza el tema que hoy estaremos abordando a lo largo de este programa. Antes de entrar de lleno, vámonos hasta Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Ahí se encuentra nuestro compañero Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE, colaborador también de este programa, quien nos actualiza el reporte de la Organización Mundial de la Salud. Antonio, te saludamos y te escuchamos. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La Organización Mundial de la Salud confirma por ahora 3,63 millones de casos de COVID-19 en el mundo y 251.000 muertes. La cifra de nuevos contagios diarios se mantiene estable, en torno a los 75.000 infectados, mientras que los fallecidos parecen haberse reducido a unos 4.000 por jornada, aunque este indicador es muy irregular debido a los problemas de contabilidad en muchos países. América está a punto de convertirse en la región más afectada del mundo, ya que este continente tiene 1,54 millones de casos frente a 1,59 millones en Europa. En la OMS sigue planeando la posibilidad de que el coronavirus circulara ya en esos dos continentes, incluso en diciembre, antes de que China reportara a la organización la existencia de este nuevo patógeno, ya que estudios en Francia y Estados Unidos apuntan a que se detectaron casos al menos aislados en centros sanitarios de sus territorios. El caso que ha disparado esas dudas es el de un hombre al que se le tomaron muestras el 27 de diciembre en el Hospital Jean Verdier, a las afueras de París, 4 días antes de que China comunicara a la OMS la existencia de un nuevo coronavirus. Ese hombre no había viajado por esas fechas a China o a otros lugares. Estuvo enfermo durante 15 días y se cree que contagió a sus 2 hijos, pero no a su mujer. Se sospecha que la esposa pudo ser un paciente asintomático, ser el origen del contagio en la familia y haber contraído el virus en la pescadería de un supermercado en el que trabaja, donde había clientela de origen chino. Los expertos de la OMS admiten que es posible que el coronavirus circulara ya por Francia en diciembre, dado que los primeros casos en China, de lo que aún no se conocía entonces por COVID-19, se remontan al menos a principios de ese mes. Así que no sería raro que algún afectado entonces viajara a Europa u otras regiones. Reporto desde Ginebra para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias a nuestro compañero Antonio Broto, como siempre, muy interesantes estos temas que surgen desde la Organización Mundial de la Salud y evidentemente que tienen una réplica en los diferentes países. Como siempre, también me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo al infectólogo, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Belén, qué gusto saludarte siempre. Igualmente, doctor, hoy poniendo sobre la mesa un término que estamos empezando a escuchar cada vez con más frecuencia, doctor, y quizá tenga que ver con las etapas por las que está atravesando hoy por hoy la pandemia en todo el mundo, y nos referimos a la bioseguridad o la seguridad biológica. ¿En qué consiste este término, doctor? Bueno, es un término muy amplio, incluye muchos aspectos como tal. Seguridad biológica implica toda una serie de normativa, protocolos, estrategias para asegurar que en los procesos de investigación, procesamiento de muestras, por ejemplo, en los laboratorios, desarrollo de actividades asistenciales y ampliado a la sociedad, todo aquello que signifique brindarle seguridad a una población desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista de posibles agresiones de origen biológico. Ese es el concepto de bioseguridad. Hay definiciones diversas, pero esto es básicamente lo que abarca. En las instituciones, por ejemplo, de salud, educativas, pero ahora prácticamente en todos los espacios, instituciones, edificios, etcétera, debiera existir un comité de bioseguridad. Lo hay en la mayor parte de estas instituciones y es quien se encarga precisamente de revisar que esos protocolos estén al día y que cualquier condición de riesgo, ojo, esto es fundamental, cualquier condición de riesgo para quienes se desempeñan
en dicha institución se reduzca al máximo posible o desaparezca preferentemente. En los hospitales, doctor, en las clínicas, ¿cómo se aplica, digamos, estos protocolos, estos mecanismos de bioseguridad? Bueno, existen, para empezar, lineamientos muy claros y además listado de aspectos que deben estarse monitoreando día con día, lo que llamamos checklist. Por ejemplo, esto incluye instalaciones, desde su limpieza, desinfección, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones de gases medicinales. Esto incluye aspectos hasta, tan generales y básicos como la calidad del piso para evitar accidentes en el personal, la calidad del equipamiento médico con propósitos de que no falle a la hora de ser utilizado con los pacientes y, por ejemplo, el equipamiento general como camillas, etcétera, para evitar caídas de pacientes. Incluye todo lo que signifique en un momento dado la necesidad de concentrar la atención ante una eventualidad inesperada, ante una emergencia inesperada. Y entonces esos comités de bioseguridad actúan de forma inmediata, incluso hasta se miden los tiempos de respuesta, está plenamente definido qué es lo que se tiene que hacer en cada momento, ¿no? Y hay otros comités muy importantes, por ejemplo, los comités de seguridad y emergencias. En un momento dado, las tareas que hacen diferentes comités, como el de bioseguridad y el comité de emergencias y desastres, pues hay momentos en que concurren en este tipo de tareas, ¿no? Pero la bioseguridad es fundamental prácticamente en todas las organizaciones. Claro, doctor, y quizá lo podamos ver en su expresión máxima en los hospitales, en las áreas clínicas, pero también es verdad que con pandemias como la que hoy estamos viviendo, esta bioseguridad tiene que extenderse también a otros ámbitos donde, digamos, no es tan común. De esto hablaremos después de la pausa, doctor. Claro que sí. Hacemos una muy breve pausa, le invitamos para que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, también a través de WhatsApp. Hacemos una pausa, volvemos. Nos trasladamos ahora hasta Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Ahí se encuentra nuestro compañero Alejandro Maciel. Él es director editorial de Los Angeles Times. Alejandro, qué gusto saludarte. Cuéntanos cómo avanza, cómo evoluciona esta pandemia en la ciudad de Los Ángeles. Te escuchamos. Muy buenos días, Benay. Qué gusto saludarte. Bueno, pues aquí está, como bien dices, aquí estamos en Los Ángeles, estamos en medio de una enorme presión tanto política como económica para que se reabra la economía. Ya ves que la semana pasada varios condados de Los Ángeles empezaron a rebelarse completamente a las decisiones y al mandato del gobernador Newsom. Entonces, bueno, ya cediendo a la presión, a partir de mañana viernes se reabren ciertos aspectos de la economía. Todo esto en medio de un gran temor de parte de los científicos que dicen estamos muy lejos todavía de haber aplanado la curva. Te menciono, por ejemplo, en el estado de California hay en este momento 60.635 casos detectados y 2.462 fallecidos. En el condado de Los Ángeles esta cifra es de 28.665 y más de 1.369 muertos. Como te digo, hay mucho temor porque muchos especialistas consideran que se está reabriendo demasiado rápido la economía. Y esto es fundamentalmente porque la campaña electoral ya está andando y el presidente Trump le urge que
reactive la economía, porque una economía en mal estado representa prácticamente la posibilidad de que pierda la presidencia. Claro, Alejandro, y en este sentido también hablar, pues que afortunadamente y en términos generales, aunque la pandemia ha pegado en la ciudad de Los Ángeles, quizá ha sido de las ciudades donde se ha registrado con menor intensidad, es decir, no vimos estas imágenes, estas historias que sí se contaron, por ejemplo, en Nueva York, Alejandro. No, sí, definitivamente tiene razón, y tiene mucho que ver el hecho de que el estado de California fue de los primeros en prácticamente cerrar la economía. O sea, no se anduvieron por las ramas, cerraron prácticamente todo, y la población relativamente respondió bien. El problema fue hasta hace 2 semanas, cuando el presidente Trump salió a decir que ya era tiempo de que se reactivara. Entonces, algunos condados, por ejemplo el de Orange, que es conservador por mucho tiempo, y algunas zonas costeras empezaron a relajar sus reglas y permitieron que la gente empezara a subir a los restaurantes, a las playas, etcétera. Y bueno, y ahora el temor es ese, de que realmente se dispare las tasas de contagio. Todo esto también en medio de los informes económicos que van de mal en peor. La semana pasada 3.3 millones de personas aplicaron para el seguro de desempleo, lo cual lleva a más de 32 millones de personas desempleadas en Estados Unidos. Esto, para darte una idea, 1 de cada 5 de los que tenían trabajo en febrero están desempleados. Y entonces la presión económica está creciendo y los estímulos, por ejemplo, para las comunidades indocumentadas están todavía atorados. Aquí en el estado de California había una demanda para que no se le otorgara ningún estímulo económico a la población indocumentada. Afortunadamente, los jueces dijeron que no, que también se les incluye. Así que bueno, este es el panorama aquí en Los Ángeles, aquí en California. Bueno, Alejandro, pues estaremos pendientes, sobre todo ante esto que mencionas, el regreso que ya se está planteando en medio de la controversia. Hay quienes dicen que es todavía muy temprano, hay quienes dicen que ya es necesario para reactivar la economía. Veremos qué sucede en los siguientes días. Como siempre, un gusto saludarte y escucharte, Alejandro. Un gusto, muchas gracias. Es Alejandro Maciel, director editorial del periódico Los Angeles Times en la ciudad de Los Ángeles. Y debido a las críticas que recibió la guía bioética en México, el Consejo General de Salud emitió un nuevo parámetro para cuidados críticos durante la pandemia del COVID-19. El gobierno mexicano corrigió su guía bioética para el trato de pacientes graves con COVID-19 cuando se trate de asignar recursos escasos. La anterior guía señalaba que ante 2 casos graves similares, la decisión podría tomarse al azar, por ejemplo, lanzando una moneda. En la nueva versión, en caso de empate, el gobierno mexicano opta por un método aleatorio, por ejemplo, en loterías, que se aplican en la distribución de vacunas y en la asignación de lugares en escuelas. Se lee en el documento publicado en el sitio web del Consejo de Salubridad General. Es un método equitativo porque da cuenta del igual valor de las personas y su derecho a reclamar un bien escaso, justifica la autoridad sanitaria. Ahora, en vez de señalar que los pacientes más jóvenes recibirían atención de cuidados intensivos sobre aquellos de mayor edad, el nuevo criterio establece que la edad cronológica o tener una discapacidad no son características que excluyan a pacientes de recibir cuidados críticos. Es un error que ha de evitarse a toda costa asumir que tener cierta edad o discapacidad es sinónimo de tener una calidad de vida inferior, un pronóstico desfavorable o mala salud, añade el documento. Además, propone el apego a la voluntad anticipada, es decir, que cualquier instrucción de no intubar o no reanimar debe estar registrada en el historial clínico del paciente para respetar esa decisión. A quienes no se les asignen recursos de medicina crítica o las personas que se les retiren, se les debe dar un tratamiento de soporte o, en su caso, cuidados paliativos para asegurar el deber ético de no abandonar al paciente, se lee en el documento. Informó Elizabeth Ortiz. Y llama a la Organización Internacional del Trabajo a proteger a los trabajadores que regresen paulatinamente a sus áreas laborales.
La Organización Internacional del Trabajo advierte que podría producirse una segunda ola de propagación del COVID-19 si no se garantiza la bioseguridad de los trabajadores que retomen su labor. A medida que aumenta la presión sobre los países para que levanten paulatinamente sus restricciones en materia de confinamiento, la Organización Internacional hace un llamado a los gobiernos a que tomen medidas encaminadas a prevenir y controlar el COVID-19 en el lugar de trabajo, mediante una colaboración y un diálogo eficaz con organizaciones de empleadores y de trabajadores. Todos los empleadores deben llevar a cabo de antemano medidas de evaluación del riesgo y velar por que su lugar de trabajo cumpla estrictos criterios en materia de bioseguridad y salud, a fin de minimizar el riesgo de exposición de los trabajadores al COVID-19. Advierte el organismo en un comunicado que sin esas medidas de control, los países corren un riesgo muy elevado de que se produzca un repunte del virus. La aplicación de las medidas adecuadas contribuirá a mitigar el riesgo de una segunda ola de contagio en el lugar de trabajo. Llama a los empleadores a otorgarles a sus trabajadores el equipo y suministro necesario para su protección, ya sea caretas, gafas adecuadas, guantes o en su defecto gel antibacterial, y de ser necesario desinfección continua, sobre todo en áreas de producción y de concentración de personas, informó Rocío López Fonseca. Regresamos al estudio con el infectólogo doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, antes de irnos a la pausa, hablábamos precisamente de este otro término conocido como bioseguridad y decíamos que esta es una práctica mucho más extendida en los hospitales, en las áreas médicas, pero ¿qué pasa en una sociedad cuando está enfrentando una enfermedad altamente infecciosa como esta que es COVID-19, doctor? Bueno, efectivamente, el concepto debe ampliarse a la sociedad, a los centros de trabajo, a los centros educativos en su momento, porque las medidas para el regreso a la nueva normalidad, como así se ha venido definiendo, deben ser con esa seguridad que evite en la medida de lo posible rebrotes o incluso olas grandes parecidas a la inicial, lo cual nadie queremos. El reportaje de Rocío López Fonseca es muy interesante en el sentido de que las organizaciones laborales, la industria, las empresas debieran mantener entonces, por ejemplo, filtros sanitarios al ingreso para cuando se regrese a estas actividades. Por otro lado, es fundamental que los trabajadores día a día estén teniendo la información al respecto de la sintomatología, de qué hay que hacer en caso de que presenten algún síntoma en casa, no venir a la empresa, no venir a la fábrica, porque eso implica un riesgo para los demás. Insisto en los filtros sanitarios y algo que hoy se ha convertido pues en una práctica común, que es la limpieza y la desinfección de las áreas, de los espacios en el trabajo, en los que más utilizamos. Y esto, recordemos que significa utilizar tanto antisépticos que pueden matar al virus de manera eficiente y en un momento dado incluso mantener medidas de limpieza ambiental. Todo lo anterior puede reducir muchísimo el riesgo en una organización laboral y vaya que hay algunas que tienen miles y miles de trabajadores. Claro. Entonces, creo que se debe convertir en parte de los procesos que si bien no directamente productivos, pero sí de manera indirecta, si no hay salud integral en un espacio laboral, pues los procesos productivos se pueden ver afectados, pero sobre todo y más importantemente la salud de una colectividad. Claro, doctor, quisiera también, dentro de esta nueva normalidad a la que nos hemos referido, los procesos de bioseguridad en espacios donde la gente concurre de manera, digamos, si no masiva, sí, digamos, en gran número. Y estoy hablando de los centros comerciales, estoy hablando, por ejemplo, de los supermercados y también, ¿por qué no, doctor?, en las propias
casas donde pues los mismos ciudadanos hemos adquirido ya nuevos hábitos, digamos, a la llegada, incluso cuando estamos en el mismo hogar, las medidas de limpieza que se han reforzado, doctor. Es que de alguna manera todos estos cambios que hemos hecho abonan a la bioseguridad, definitivamente, y lo que debemos hacer es dejarlos para siempre como hábitos fundamentales. Lo dices muy bien, en centros comerciales, etcétera. Se debe convertir en un hábito el mantener la sana distancia. En muchos lugares en el mundo, la sana distancia es hasta por motivos culturales. El famoso respeto al espacio individual, que si bien tiene que ver en este momento con lo sanitario, pero es en general una práctica razonable, conveniente, y tenemos que aprender a vivir con ella. Puede evitar epidemias y pandemias, ¿no? Claro, el espacio vital que le llaman, doctor. El espacio vital. Y que tiene que ver quizá también en el caso de América Latina, en que los latinos somos una cultura mucho más afectiva, digamos, mucho más cercana físicamente, y esto también tiene toda la razón. La verdad es que a los latinos no se nos da mucho esto de respetar el espacio vital, que hoy por hoy incluso nos está costando trabajo, doctor, ¿no? Nos está costando trabajo, sí. Somos cálidos por naturaleza y además eso lo simbolizamos frecuentemente con el abrazo, con el beso, etcétera, y con la muy, muy cercana convivencia, ¿no? Entonces, a lo mejor esto también se va a modificar. Digo que no se modifique conceptualmente, hombre, pero simbólicamente creo que se pueden hacer algunos cambios muy convenientes. Tendrá que ser así, doctor, la verdad, y está siendo así porque no nos ha quedado de otra. Y hablar también, por supuesto, después de la pausa, de aquellos espacios donde veremos cambios quizá muy importantes, pero que tendrán costos mucho más altos. Me refiero, y estoy pensando a las aerolíneas, donde conservar un espacio vital dentro de una aeronave o una distancia de 1,5 metros, 2 metros, sin duda alguna resultará bastante complicado. Con esto y mucho más, doctor, regresamos después de la pausa. Nos trasladamos a Italia, ahí se encuentra nuestra compañera Virginia Ebrero. Ella es corresponsal de la agencia EFE en Italia, colaboradora de este espacio. Virginia, qué gusto saludarte de nueva cuenta y escucharte. Cuéntanos cómo avanza Italia. Pues hola, buenas tardes. Os cuento, en Italia que ya estamos cerca de los 30.000 muertos y casi 215.000 casos de coronavirus, pero el país ha iniciado esta semana la que se llama segunda fase de la emergencia, que es la reapertura parcial de algunas actividades económicas y un cierto alivio de las restricciones de movimiento. Después de casi 2 meses de confinamiento estricto, este pasado lunes se pudo volver al trabajo en los sectores de la industria, la construcción y el comercio al por mayor. Unos 4,5 millones de personas se pusieron en circulación en todo el país, que se sumaron a los trabajadores de los sectores esenciales que nunca habían cerrado, como la alimentación o las farmacias. Y en este calendario de reapertura que ha aprobado el Gobierno hay otras 2 etapas. El próximo 18 de mayo abrirá el comercio al por menor y los museos. Y solo el 1 de junio lo podrán hacer bares, restaurantes, peluquerías, centros de estética y demás. Todo ello siempre que estos negocios garanticen las medidas de seguridad e higiene que se exigen, mascarillas para empleados y clientes, distancias entre personas, gel desinfectante para las manos. Estos primeros días de la nueva fase han transcurrido sin grandes incidentes. La vida ha vuelto a las calles de las ciudades desiertas en las últimas semanas. La gente se ha lanzado a disfrutar del buen tiempo, porque en esta fase ya se permite además pasear, visitar a familiares o hacer deporte más lejos del domicilio, aunque no se puede visitar a amigos o hacer fiestas. Se han abierto los parques, se puede montar en bicicleta, pero no se pueden hacer grupos. En Roma, por ejemplo, numerosos cafés o bares o heladerías, a pesar de que están todavía cerradas,
han estirado al máximo lo que se permite en la norma, que es que autoriza a servir comida o bebida para llevar. Pero de hecho decenas de locales han abierto sus puertas y sirven el café en un vaso de cartón, indicándote que lo debes consumir fuera del local. El tráfico en la capital ha aumentado bastante, pero en el centro de Roma no se ven aglomeraciones, solamente vecinos del barrio. Un claro signo de que el casco histórico de esta ciudad estaba poblado fundamentalmente por turistas. El transporte público también ha sido adaptado para esta nueva realidad. Solo circula con la mitad de su capacidad, con los asientos marcados para saber dónde se puede uno sentar y dónde no. Todo ello mientras las autoridades repiten que no se puede bajar la guardia porque la curva de contagios baja lentamente. Este miércoles, por ejemplo, hubo un repunte de fallecidos hasta los 369 de ese día, después de que durante varios días había menos de 200. Entonces, la principal preocupación de las autoridades es que esta reanudación parcial de la actividad no vaya a romper la tendencia y a crear una nueva oleada de contagios. Así es, Virginia. Muy interesante todo esto que nos has planteado, porque queremos imaginar que así podría ser próximamente en México y en el resto de los países de América Latina, el regreso a esta llamada nueva normalidad, o por lo menos seguir algunos ejemplos que ya se están dando en el caso de Europa, Virginia, pero sí que preocupa esto que mencionabas al final, el incremento en el número de muertos y de nueva cuenta, pues esta inquietud que todos tenemos, ¿en qué momento regresar a la nueva normalidad? ¿De qué manera hacerlo para no alterar las cifras que ya se tienen en cada país y provocar lo que ya hemos hablado aquí de manera constante, estos rebrotes que pudieran surgir en un futuro inmediato, Virginia? Sí, efectivamente. Por ejemplo, aquí hay muchas presiones de muchos sectores que quieren abrir antes. Los restaurantes no quieren esperar al 1 de junio, las peluquerías no quieren esperar al 1 de junio, quieren abrir antes, pero las autoridades lo que dicen es cuidado, ahora tenemos que ver durante esta primera etapa de la segunda fase, es decir, 2 semanas, cómo van las cifras, porque claro, sabemos que el virus tiene un periodo de incubación. Si durante estas 2 semanas la gente se desmanda y todo el mundo sale y no guardan distancias y suben las cifras, ya han advertido que se volverá a cerrar todo. Y un segundo cierre podría ser mucho más duro que el primero en todos los niveles, incluso el psicológico, ¿no? Realmente, sin duda alguna, Virginia. Bueno, deseamos que las cifras de nueva cuenta se mantengan a la baja, que se respeten estos lineamientos que se han establecido en este regreso y que muy pronto Italia pueda recuperar su vida habitual, aunque lo decíamos también, Virginia, dentro de las cosas positivas es que hoy por hoy, y tú lo sabrás, las personas que viven en Roma pueden disfrutar de su ciudad, como bien mencionabas, siempre llena de turistas. Así que ahora Roma para los romanos, Virginia. Pues mira, te diré que Roma en estos momentos está muy agradable. Igual que la semana pasada te digo que estaba muerta porque no había nadie por la calle, esta semana yo, por ejemplo, vivo en el centro histórico, pues lo que ves son gente de aquí del barrio, gente que sale a comprar, que sale a pasear con su perro, que sale a dar un paseo, pero no ves esos grupos de turismo masivo, esas pizzerías abiertas llenas de todo. Que yo entiendo que todos entendemos que para la economía es muy importante el turismo, pero de verdad que esta ciudad había perdido mucha alma con estas masas de gente a todas horas, por todas partes. Virginia, bueno, pues a disfrutar dentro de lo que se pueda este regreso a la nueva normalidad y ojalá que se extienda por mucho, mucho tiempo. Gracias, Virginia. Gracias a vosotros. Es Virginia Hebrero, corresponsal de la agencia EFE en Italia y también colaboradora de este espacio. La Organización Mundial de la Salud advierte de la escasez de equipo médico, lo que provoca que los encargados de la salud pongan en riesgo su vida. La Organización Mundial de la Salud advirtió que la grave y creciente interrupción del suministro mundial de equipos de protección personal, causada por el aumento en la demanda y por las compras, el acaparamiento y el uso indebido de esos productos como consecuencia del pánico, está poniendo vidas en peligro ante el nuevo coronavirus y otras enfermedades infecciosas.
Los trabajadores de la atención sanitaria dependen del equipo de protección personal para protegerse a sí mismos y a sus pacientes y evitar infectarse o infectar a otras personas. A pesar de ello, la escasez de suministros como guantes, mascarillas médicas, respiradores, gafas de seguridad, pantallas faciales, batas y delantales hace que profesionales médicos de enfermería y otros trabajadores de primera línea estén en riesgo para atender a los pacientes de COVID-19. Ante la escasez, los médicos de varias partes del mundo, como en Italia, España y México, publicaron en las redes sociales cómo ellos mismos hacían sus propios trajes. Por su parte, la Asociación Civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad han documentado y recopilado las denuncias de personal médico por falta de insumos. Con la información recabada hasta el 4 de mayo, se han contabilizado 217 hospitales que reportan desabasto. Algunos de los primeros hospitales que denunciaron la falta de equipo y trajes de protección para atender pacientes con COVID-19 fueron de la Ciudad de México, La Raza y el Hospital General de Zona número 27 en Tlatelolco. También se registraron quejas en Saltillo, Torreón, Jalapa, Puebla, León y Villahermosa. Informó Rocío López Fonseca. Regresamos a la charla en el estudio con el infectólogo doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, hablábamos pues sí de este regreso a la nueva normalidad, de los nuevos códigos de seguridad que en materia de salud que debemos de conservar y que quizá llegaron para quedarse, lo hemos dicho ya en las empresas, también en las áreas públicas, incluso en el hogar. Decíamos que las aerolíneas, vaya que tienen un gran reto enfrente. Y también, doctor, cómo esto nos ha generado nuevas dinámicas de convivencias, el revivir no solamente el entorno familiar, porque nos ha obligado a convivir en familia, sino también dentro de nuestros propios barrios y colonias. Ciertamente, y de alguna forma, eso que se había perdido un poco, porque luego la mayor parte de las familias para hacer su despensa iban a grandes tiendas, al súper, etcétera, y probablemente se había olvidado que en la cercanía hay un negocio pequeño al que además puedes ayudar en estos momentos consumiendo ahí y haciendo pues una vida un poco más cercana a tu entorno. Vale la pena destacar que ese ha sido un mecanismo de mantener a flote la economía, el que nos ayudemos en términos de que los pequeños negocios estén vivos durante estas fases más críticas, y creo que eso incluso debemos hacerlo como invitación a todas las personas para que nos ayudemos entre quienes vivimos en un barrio, en una colonia, etcétera, a que esa economía se mantenga viva. Pero, por supuesto, y en todo momento, vigilando, teniendo presentes los protocolos de seguridad a los que hemos hecho referencia en infinidad de ocasiones, ¿no? Claro. Doctor, y también pensaba, mientras hablamos de estas medidas de salud que quizá llegaron para quedarse, si esto se verá reflejado, doctor, en una disminución de otro tipo de contagios. Sí, claro. Pienso, por ejemplo, en H1N1 o en cualquier enfermedad respiratoria que, digamos, pues se suba, ¿no?, al avión, al tren de COVID-19 en medidas de protección. Por supuesto, todas las enfermedades que son de transmisión respiratoria se pueden modificar en virtud de las medidas que se adopten para una de ellas. En este caso, las de aislamiento social, distancia interpersonal y protección personal, pues van a impactar y positivamente, por ejemplo, en el caso de influenza y en el caso de otros patógenos respiratorios. Tenemos un buen número de virus que pueden causar enfermedad respiratoria grave, como los virus sincicial respiratorio, como los virus de influenza y parainfluenza. Tenemos además patógenos bacterianos como Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Branamella catarrhalis, etc. La gama de patógenos respiratorios es muy extensa y los 4 coronavirus
digamos, que son tradicionales por décadas, los que causan una enfermedad leve, pues también ese tipo de coronavirus pues van a presentarse con mucho menor frecuencia con las medidas que se están adoptando para SARS-CoV-2, ¿no? El agente etiológico de COVID-19. Y el llamado o el recordarle también a la gente que se dedica a la preparación de alimentos qué tan importante son estas medidas de limpieza, doctor. Hoy por hoy vemos prácticamente a los pocos restaurantes o los pocos negocios que todavía están trabajando, cómo han adoptado sus propias medidas de seguridad. Esto también, digamos, en beneficio un poco de los lugares donde se vende comida, ¿no? Definitivo. Han cambiado también muchas de sus estrategias, incluso de limpieza y desinfección de las áreas. Algunos amigos restauranteros me pidieron en algún momento alguna reflexión al respecto. Yo les decía, miren, está muy difícil la situación económica. Bueno, algo que pueden hacer es distanciar las mesas para la atención. De cualquier manera no las van a tener llenas durante este periodo. Bueno, pues que sea notorio para la clientela que en lugar de tener 10 mesas en un espacio, ahora solamente hay 5 y entre una mesa y otra mesa existe una distancia mayor de 2 metros y eso a la gente pues le puede dar un poco de más tranquilidad. Esto no es una invitación, definitivo, a dejar de estar en casa, ¿no? Pero hay personas que siguen saliendo a algún restaurante. Hombre, si ven esas medidas adoptadas por este restaurante, seguramente se sentirán con mucha más tranquilidad y el riesgo será mucho menor. Claro, el uso ya obligatorio y generalizado de cubrebocas para quienes están en la cocina, lo cual también nos genera un poquito mayor de seguridad, el ingreso, el gel que se ha hecho obligatorio, las mesas que son limpiadas constantemente, en fin, estas medidas que veremos cuánto tiempo nos duran, doctor, o si ya definitivamente llegaron para quedarse. Vamos a hacer una pausa, regresamos con mucho más. Y debido a la escasez y la especulación que se ha dado en medio de esta pandemia con el equipo médico, nos referimos al instrumental, digamos el vestuario también que se requiere por parte de los médicos para atender a los pacientes, pues fue necesario ya en algunas comunidades incluso fijar precios para evitar precisamente esta especulación. La especulación de precios en insumos relacionados con la pandemia COVID-19 provocó que gobiernos tuvieran que intervenir en los precios. En México, la Unidad de Inteligencia Financiera incluso anunció la investigación de robo hormiga de insumos en hospitales públicos, así como el acaparamiento de productos. Autoridades en Honduras emitieron un decreto para contrarrestar la especulación en la venta de gel desinfectante. Colombia vigila los precios de 26 productos, entre ellos guantes, mascarillas y medicamentos como acitromicina, cloroquina e hidroxicloroquina durante la pandemia, con el fin de evitar la especulación y prevenir el acaparamiento en un periodo de emergencia económica. En Chile, el gobierno fijó que el valor máximo para la prueba PCR no puede exceder los $30, debido al disparo en el precio en algunas clínicas. Además, en Argentina fue creado un mecanismo para aumentar el control sobre las contrataciones de emergencia, que incluye establecer precios máximos. En tanto, el gobierno de España fijó un tope máximo en el precio de las mascarillas quirúrgicas, las cuales costarían hasta 0.96 euros. Ante la escasez de alcohol en gel, el gobernador de Nueva York decidió fabricarlo con mano de obra de personas reclusas, informó Elizabeth Ortiz. Gracias a nuestra compañera Elizabeth Ortiz. Doctor, infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, hemos hablado de estos mecanismos de bioseguridad que existen permanentemente y desde todos los tiempos en las áreas de salud, y pensábamos que en medio de esta pandemia precisamente ha venido ocurriendo tristemente esto que nos hablaban nuestras compañeras, primero la escasez del equipo necesario
y el hecho de que incluso algunos médicos y enfermeras y personal de la salud han tenido que comprar su propio equipo, doctor. Esta es la realidad que se vive hoy por hoy en los hospitales. Yo quisiera decir que incluso a nivel mundial, ni siquiera estamos hablando de algunos países. Definitivamente, es un fenómeno muy lamentable porque han ocurrido varias cosas. Primero, la pandemia sí rebasó la capacidad de fabricación de muchos de estos insumos que vamos a dividir en dos. Aquellos que son para la atención del paciente y aquellos otros que son para la protección personal de quien se dedica a la atención de los pacientes. En el caso de protección personal, como hemos visto en varios de los reportajes, tenemos cubrebocas, tenemos mascarillas quirúrgicas, tenemos las mascarillas de alta eficiencia, tenemos las caretas de protección, tenemos los gogles de protección, tenemos, por supuesto, los trajes Vytec que son impermeables y que además son desechables después de una jornada. Tenemos guantes quirúrgicos que se utilizan frecuentemente de manera doble y tenemos otros tipos de guantes de alta seguridad que van antes de los esterilizados. Botas, también las batas quirúrgicas que sean impermeables, gorros, por supuesto. Todo eso que es parte de la protección del personal, pues le ha ocurrido dos cosas. Se ha rebasado la capacidad de fabricación, pero también la especulación ha estado a la orden del día en la mayor parte del mundo. Si nos vamos ahora al otro apartado, que es precisamente, y lo comentaba Elizabeth hace un momento, lo relativo a los insumos para la atención médica. Hidroxicloroquina tiene un nombre comercial, no lo voy a decir, pero hidroxicloroquina, difícil, muy difícil encontrar, por ejemplo, en farmacias en México. Extremadamente difícil. El peor asunto es que hidroxicloroquina lo toman pacientes con enfermedades reumatológicas día a día y hasta a ellos les viene costando dificultad encontrar su fármaco para el control de su enfermedad reumatológica. No se diga para la atención del paciente con COVID. Hidroxicloroquina combinado con acitromicina, lo hemos dicho aquí muchas veces y desde muy al inicio, es uno de los protocolos que puede ser útil y que en las publicaciones ha demostrado ser útil en pacientes con COVID. Mejora tanto la sobrevida como mejora la recuperación, el tiempo de recuperación de estos pacientes. Pero de igual manera ocurre con otros fármacos. Fíjate, lo que va a ocurrir con el Remdesivir, que lo acaba de aprobar en su modalidad de, liberación urgente, la Food and Drug Administration en los Estados Unidos. Apareció el Remdesivir ya, el protocolo que iba corriendo para 1,200 personas. Cuando iban 650, se vio que tenía buena utilidad porque reducía la mortalidad en aproximadamente 4 puntos porcentuales, etcétera. Bueno, pues ahí lo autoriza la FDA. Sí, el problema es ¿cuándo lo vamos a tener en todos los países? ¿Va a haber capacidad para su fabricación o va a quedar acaparado de alguna manera en el país de producción? Digo, para esto existen acuerdos internacionales y además la intervención de organismos internacionales como sobre todo la Organización de las Naciones Unidas y la Mundial de la Salud para evitar este tipo de acaparamientos y este tipo de especulación en los precios, de tal manera que eso se debe vigilar. Y lo otro es que la especulación pues también implica altos costos luego para su venta y distribución. Hidroxicloroquina costaba originalmente alrededor de 400 pesos, aproximadamente $20,
y en estos momentos hasta 1,000 pesos, ¿no? Se incrementó en un 120%. Entonces, ese es otro problema. Y en lo que se refiere al equipo de protección, evaluar siempre las calidades y estar muy atentos a la calidad del equipo de protección. Ha habido, si hablamos del número de profesionales de la salud infectados, diferentes porcentajes en los países de personal de la salud infectado. Ejemplo, me inquieta mucho que en México alrededor de 1,500 profesionales de la salud se han infectado con COVID-19. El porcentaje es alto. Sabemos que el porcentaje se obtiene del número de confirmados y volvemos al tema. El número de pacientes confirmados no es el número real de infectados. Sí, pero 1,500 profesionales de la salud infectados es un número que debe preocuparnos y que nos debe llevar a una actuación y revisión perfecta de los protocolos, de que tengamos los insumos necesarios para la protección, etcétera, ¿no? El personal de la salud se debe cuidar celosamente porque, lo hemos dicho aquí, es la columna vertebral del sistema de salud y más en una pandemia como la que se está viviendo en estos momentos. También hay que decir lo siguiente, lo publicó el Centro para Control de Enfermedades en Atlanta respecto del personal de la salud que se ha infectado en el mundo. Un porcentaje alto, que es cercano al 50%, probablemente se infectó en la comunidad, o sea, como cualquier otra persona, claro, ¿no? Pero de cualquier forma, recordemos, el personal de la salud necesita protección y debe ser celosamente cuidado. Ahora sí que, siguiendo con este ejemplo del que hemos hablado, si nos imaginamos esto como una gran batalla y son nuestros médicos y enfermeras y el personal médico el que está en la primera línea, pues no debemos mandarlos a la guerra sin fusil, doctor. Deben ir, pero sí súper bien armados, bien protegidos, porque al final de cuentas una baja, y otra vez hablando en términos de guerra, pues nos afecta a todos, porque son ellos los encargados, los responsables de tratar y de cuidar que los enfermos de COVID pues salgan adelante. Así que bueno, doctor, un programa sin duda alguna muy interesante, como siempre, muchas gracias. Gracias a ti, Belén. Gracias por habernos acompañado y por supuesto que tendremos muchos más temas a lo largo de los siguientes días. El doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Antes de despedirnos, debido a la pandemia de coronavirus en Alemania, el trabajo en cuidados intensivos es más exigente que nunca. Alexandra Gub y su equipo lo dan todo por sus pacientes. Una máscara protectora es absolutamente vital aquí. La enfermera de cuidados intensivos, Alexandra Webb, y su equipo también deberán usar guantes y trajes protectores cuando tratan a pacientes con COVID-19. Los revisan regularmente en la unidad de aislamiento. Uno de los pacientes, grave, está conectado a un respirador y acostado boca abajo para que el aire fluya mejor a sus pulmones. Una infección de coronavirus, se sabe, puede poner al paciente al borde de la muerte. En cuidados intensivos debes estar lista para una emergencia a cualquier momento. En alerta las 24 horas del día. Creo que esta enfermedad es impredecible. Ya se habituó a este pitido constante durante su día de trabajo. Ahora mismo hay 6 pacientes con coronavirus en cuidados intensivos. Las enfermeras trabajan hasta 20 horas extras cada semana. A pesar de todos los esfuerzos, algunos pacientes mueren. Nos sentimos impotentes. Estamos ahí y no sabemos cómo tratarlos. No hay estudios suficientes. Esto es algo totalmente nuevo. Hacemos lo mejor que podemos, pero a veces no alcanza. Las visitas de familiares a los pacientes de coronavirus no están permitidas. Y eso entristece a la enfermera. Con el tiempo aprendes a vivir con ello, pero honestamente es abrumador, muy duro.
Alexandra Webb y sus colegas han preparado un plan de emergencia en caso de que reciban más pacientes. Su equipo debe perseverar. La gente los necesita como nunca antes. Como siempre, nuestro reconocimiento eterno y agradecimiento a todo el personal médico. Ya escuchó este testimonio, por supuesto que lo dan todo por sus pacientes e incluso mucho más. Vaya que esta pandemia nos ha enseñado muchísimo a todos los humanos. Y por supuesto, antes de despedirnos, queremos recordarle a usted que la manera en que podemos colaborar es quedándonos en casa y, lo más importante, no olvidar las medidas de sanidad, entre ellas y una de las principales, el lavado constante de manos, que el uso de cubrebocas no nos haga olvidar una de las medidas principales, lavarnos constantemente las manos. Gracias por habernos acompañado, nos vemos en la siguiente emisión. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.